En este segundo episodio de InnoHealth Talks vamos a hablar de uno de los agentes implicados en el proceso de innovación, que es clave en todos los sectores, pero sobre todo en este también, que al final el sector sanitario y los proyectos del sector sanitario son muy intensivos en capital. O sea que vamos a hablar de inversión privada como parte de esa financiación de los proyectos, y para eso tenemos el placer de contar con Jaime. Bienvenido, Jaime. Te voy a presentar brevemente, Jaime. La verdad es que preparando la entrevista, te digo la verdad, podemos estar presentándote muchísimo tiempo, porque la verdad que has recorrido una gran cantidad de experiencias y que aplican de forma muy importante a la innovación, ¿no? Al emprendimiento, a los proyectos empresariales, solo por mencionar algunas, porque, como digo, podemos estar hablando mucho tiempo. Has sido director de grandes empresas en Bancaja, director en entidades de inversión como Atitlan Capital o Angels, también director de Lanzadera, por mencionar algunos más, y múltiples roles como administrador y estando como consejero en múltiples empresas. Y por otro lado también has estado vinculado directamente a la transferencia, que también es lo que nos ocupa en el podcast, siendo Venture Capital Manager en Reddit Ventures, un proyecto que también conocemos de cerca en el Isla Fe, y que nace este proyecto para dar ese impulso inicial necesario en el aspecto más financiero, ¿no? Que es lo que vamos a comentar también hoy, a esos proyectos que surgen en la Comunidad Valenciana en el seno de centros tecnológicos, ¿no? Y también ligado a este aspecto, ¿no? de experiencia, pues has estado o estás muy ligado, ¿no? a empresas muy early stage en sector sanitario, además de otros sectores, como por ejemplo son en este caso pues RI Medical, ¿no? Fitbray, Lofiz. Entonces, en base un poco a toda esta experiencia que has acumulado de tanto la parte empresarial, de inversión privada, en Tech Transfer también, ¿cuál dirías o cuál crees que es el objetivo de la transferencia de tecnología, tanto en el sector sanitario o en general, como quieras? Bueno, lo primero, oye, agradeceros haberme invitado a participar en vuestro podcast, que me parece muy interesante divulgar sobre estos temas que tanto se necesitan. Todo esto que has contado en la presentación, que no deja de ruborizarme un poco, solo quiere decir una cosa, y es que soy mayor, que tengo una cierta edad y entonces pues he hecho muchas cosas. Y siempre me ha interesado estar en el mundo de la innovación y cerca del desarrollo de la tecnología, ¿no? Cuando me preguntan sobre la transferencia tecnológica, desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Al final, nosotros tenemos un punto de vista muy financiero o muy de rentabilidad, pero cuando hablas de inversión y de rentabilidad en la parte de la transferencia, el objetivo real es esos resultados de la investigación científica en todos los campos, da lo mismo el campo en este caso, es ser capaces de convertirlo por un lado, de convertirlo en un negocio que genere rentabilidad y por otro lado, de transferir ese conocimiento y el resultado de esas investigaciones a la sociedad, de tal forma que tenga un impacto real en la sociedad, sobre todo cuando hablamos del sector salud, ¿no? O sea, hay resultados de investigación que son fabulosos, que no se queden en un cajón por falta de recursos y de medios y se conviertan en una solución real a problemas reales de la ciudadanía, ¿no? Entonces ese es el segundo punto, o el primer punto tal vez es ese, y el segundo, desde el punto de vista de la inversión, que encima pues sea rentable, ¿no? Hacerlo. Sí. Al final que genere valor, y si genera valor, también va a capturar ese valor, ¿no? Al final de manera económica o financiera, o sea que va ligado una cosa de la otra. Totalmente. Y en ese sentido también te quería preguntar, pues eso, lo que estamos hablando desde tu punto de vista, ¿no? Desde ese player de capital privado o de inversor privado, ¿qué rol juega pues, ese inversor privado, esos fondos de inversión, esos venture capital en este proceso de transferencia tecnológica, ¿no? ¿Cuál es su papel ahí, su rol? Yo creo que es fundamental, y sobre todo en el sector salud, ¿no? Porque el sector salud tiene una ligera diferenciación que si quieres luego comentamos, ¿no? Pero yo creo que el rol del capital privado, yo cuando invertimos en transferencia tecnológica y sobre todo en el sector salud, hablo de un concepto que a lo mejor no es muy típico, pero que a mí me parece que es interesante, que es el inversor paciente. O sea, cuando entras en estadios tempranos de la creación de la compañía,
tienes que invertir con cierto nivel de paciencia porque sabes que el resultado de tu inversión va a tardar en llegar al mercado y va a tener un recorrido de larga duración, ¿no? Entonces hay que tener cierta paciencia como inversor o cierta visión de largo plazo como inversor cuando inviertes en este tipo de proyectos. Y luego tienes un papel de catalizador, como siempre la inversión, ¿no? O sea, ser capaces de transformar un resultado de una investigación en un proyecto empresarial requiere de efectivo, requiere de inversión. Y tú como inversor lo que haces es catalizar. Depende en qué estadio entres y de qué capacidades tengas, pues vas siendo como, esto yo siempre lo he asimilado a las... Una carrera de relevos, ¿no? Bueno, también, pero yo lo asimilo como más tecnológico a las fases de un cohete. Vale. Cuando vas impulsando, se cae una, sigue la siguiente, ¿no? Y entonces al final cada uno cubre un estadio, ¿no? De las inversores iniciales menos institucionales a los más institucionales, ¿no? Esa metáfora me la apunto porque yo sí que tenía siempre la de la carrera de relevos, ¿no? Un poco que cada player va acompañando en un estadio distinto, ¿no? Y no puede cubrir todos por tamaño, por intereses, ¿no? Yo hablo de los cohetes porque es el impulso que vamos dando cada uno al proyecto, ¿no? Vale, pues te has adelantado a una de las partes que íbamos a comentar y en este sentido hemos comentado ya en el inicio, ¿no? Que los proyectos en salud son intensivos en capital y por eso, como comentas, hacen falta también esos inversores especializados, a lo mejor, que entiendan ese largo proceso de inversión. Aparte de ese horizonte temporal, ¿qué más diferencias crees que hay respecto a otros sectores, ¿no? ¿O qué complicaciones o ventajas? ¿Cómo lo ves en salud? En salud yo creo que este factor tiempo que decíamos es diferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no solo tienes que conseguir que un resultado de investigación cubra todas sus fases para convertirse en una spin-off. Una spin-off tienes que crear un equipo, tienes que crear una estructura societaria, pero tienes que llegar al mercado, ¿no? Al final lo que se trata es de llegar al mercado como compañía. Y claro, otro tipo de compañía tiene más facilidad de acceso al mercado normalmente que una spin-off de salud porque hay unos riesgos regulatorios que cubrir o unos requisitos regulatorios que cubrir que para un inversor lo llamamos riesgos porque hay que cubrirlos y si no se cumplen tu inversión no alcanza el éxito, ¿no? Y entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy presente porque es una característica muy típica, ¿no? Son procesos de muy largo... Tienes ensayos clínicos, pruebas primero de laboratorio, luego en pacientes, tienes que marcar 2Cs, agencias de medicamento, depende de lo que vayas a realizar, ¿no? Entonces, eso dilata mucho. Entonces requiere que el inversor conozca y sepa y requiere de plazo. Totalmente. La parte regulatoria al final también va ligada al tiempo, pero también otros riesgos, ¿no? Asociados a que todo ese proceso, ¿no? De marcado CE, si estamos hablando de un dispositivo médico, otros factores son un factor ahí de riesgo importante. Y además incrementa el costo. Y porque tanto los ensayos importante. clínicos como los marcados y demás, pues tienen un elevado costo que hay que saber consumir, ¿no? Y en este sentido, siguiendo por ahí, no sé si nos podrías dar un poco unas pinceladas sobre qué aspectos ves tú o qué checks debe cumplir un proyecto para levantar la atención de los inversores, de los fondos. ¿Qué aspectos clave debería cumplir? Estamos hablando de dos cosas, ¿vale? De proyectos en fases de spin-off, resultados de investigación en sector salud. Entonces, al final, lo primero y básico es que esa investigación esté lo suficientemente madura para poder empezar a llegar al mercado. Entonces, porque hay una parte de esa inversión que el inversor privado no puede cubrir posiblemente. Para eso están... Ya hablamos de fondos públicos, efectivamente, institutos... fondos no dilutivos... efectivamente. Que además hay que aprovecharse, ¿no? Porque sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, el apalancamiento en lo público es importante en las fases muy iniciales, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, que hayan conseguido igual un proyecto competitivo puede ser un check positivo, claro, ¿no? De cara a ese fondo de inversión privada. Al final, luego sí que os lo comentamos también, pero el fondo tiene que ser especialista en este sector. No vale un generalista. Sí, volviendo ¿no? a que entiendan un poco exactamente de qué va. Que yo, bueno, luego lo hablamos de eso. Pero quiero decirte, entonces el fondo tiene que ser generalista. Si tú has obtenido un soporte de público que ha pasado los filtros y tienes los checks, te está ayudando a ti a tomar también tu decisión en cuanto a la parte del riesgo tecnológico. Nosotros solemos mitigar 3 riesgos, el tecnológico, el tecnológico, el de ejecución y el de mercado, ¿no? Entonces, el tecnológico te lo suele marcar el que venga de un instituto tecnológico, el que venga de un instituto como la FE, o el que venga, o que haya recibido algún soporte público que hace ese chequeo, ¿no?
que tenga un mercado C, que tenga una agencia de medicamentos, lo que sea. Eso te está dando a ti soporte. Aparte de que cumple un hito, te está dando un soporte de que eso funciona, ¿no? Y luego el riesgo de mercado lo tienes que trabajar con la distancia que puede tener ese proyecto. No es lo mismo entrar en un TRL2, TRL4 que entrar en un TRL7, ¿no? Entonces, al final, el riesgo de mercado lo tienes que cotejar y que atajar lo mejor posible. Y el riesgo suele venir en el tema de la ejecución. Que sean capaces de transformar esa investigación, y no siempre el investigador es el ejecutor, ¿vale? Que desde el punto de vista del inversor es importante. Y siguiendo por ahí, en ese tercer riesgo que comentas de ejecución, que ahí va implícito, pues, cuál es el equipo, quién es el líder del equipo, qué experiencia tiene a lo mejor, qué checks positivos, ¿no? O desde tu punto de vista de inversor, cómo ese riesgo estaría mitigado o no mitigado al 100% porque es imposible, pero ¿qué debe tener ese equipo o quién debe liderar ese proyecto para que... Vamos a ver, ser un excelente investigador no es sinónimo de ser un excelente gestor. Totalmente. Totalmente. Entonces, al final, hay que distinguir entre la propiedad y la ejecución, ¿no? Entonces, tú puedes ser el inversor, el que ha desarrollado tecnología, el padre de la criatura, pero no tienes por qué ser el mejor en llevar eso al mercado. Entonces, el inversor privado, una de las cosas que te va a hacer, sobre todo a cierto nivel, es intentar ayudarte como desarrollador de la tecnología a que esa ejecución sea la más eficiente posible. Y a lo mejor tienes que poner a un CEO profesional que no eres tú porque no tienes esas capacidades. Tienes otras, brillantísimas, seguro, y un conocimiento indispensable, pero no la gestión. En el momento de sacar al mercado una spin-off, la gestión es vital. Por supuesto es vital que la tecnología y la ciencia que haya detrás resuelva los problemas que tiene que resolver. Pero en la gestión está el que pueda salir al mercado o no pueda salir al mercado, que al final de lo que se trata cuando haces una spin-off, ¿no? Totalmente. Y poniéndonos un poco críticos, quizá, o no, te quería preguntar también qué elementos suelen fallar o no en proyectos early stage o que todavía no se han constituido, puede ser, o que se han constituido pero están en las fases iniciales, en proyectos al final que vienen pues de institutos de investigación, ¿no? Como nosotros o centros tecnológicos, universidades, desde tu experiencia. Pues mira, te voy a hacer un momento venta de nuestro proyecto de Reddit Ventures, ¿no? ¿Por qué la respuesta a esto, ¿no? O sea, lo que te encuentras cuando vienen proyectos, normalmente nosotros nos hemos encontrado que los proyectos que vienen de institutos tecnológicos no están habitualmente, hablo en general, o de la universidad, no están preparados o no están desarrollados, no nacen pensando en convertirse en una compañía que lo explote. Van solamente pensando en un resultado de una investigación. Generar conocimiento, generar publicaciones. Además, pueden haber levantado cantidad de dinero público, además importante, pero nunca pensando en que eso al final se convierta en algo que llegue al mercado. Ese cambio de mentalidad yo creo que es fundamental. Y nosotros, te decía lo de Reddit Ventures al principio, porque una de las cosas que después de ya 3 años funcionando como vehículo de transferencia tecnológica, empezamos a trabajar con los institutos ya en el momento de decidir qué innovación van a desarrollar, qué investigación van a hacer, con lo cual ya esa investigación nace pensando en convertirse en un proyecto que llegue al mercado. Y eso cambia la filosofía de cómo se investiga, no solo cómo se transfiere, ¿no? No puedo estar más de acuerdo, Jaime, contigo ahí. Y en ese sentido, no sé qué piensas del nuevo mecanismo, nuevo mecanismo para 2026 de CEDET Invierte, que plantea, que lanza una serie de financiación para coinversión pública en vehículos de inversión enfocados en tech transfer. ¿Crees que va a potenciar esta creación de spin-offs en el buen sentido? ¿Crees que va a alinear esos incentivos para que esto sea más adecuado? ¿O cuál es tu opinión de este mecanismo? A ver, no quiero ser crítico, pero lo soy. Entonces, al final es brutal que la administración decida, porque coinvierte hasta un 85% y demás, ¿no? Y es muy bueno que lo hagan. Y además siempre el apoyo institucional a la transferencia tecnológica me parece que es una necesidad, ¿no? Es una necesidad país. Fases, sí. Y en esas fases más, porque además ataca TRL2, TRL4, está muy bien. Pero, y que haga de ancla la inversión pública está muy bien. El problema que tenemos aquí son dos. Tú has apuntado uno y yo te voy a apuntar otro. Nos falta, como en casi todo el ecosistema nacional, pero en el sistema de salud especialmente, y en el tema de transferencia tecnológica en salud especialmente, lo que nos falta son vehículos de inversión especialistas.
Y que continúen, ¿no? Hay brillantes, cuidado, que cuando yo digo esto la gente, que yo sí que lo hago. No, que sí, el que lo hace, pero hay muy pocos. Sí que hay, y yo creo que cada vez hay más, ¿no? Pero estamos lejos de otros ecosistemas. Por ¿no? supuesto. Y Totalmente. especialmente en salud, porque tiene estas especialidades. Entonces necesitamos que haya vehículos de transferencia tecnológica que conozcan, no solo que sepan de invertir y de finanzas, sino que conozcan la ciencia, entiendan la ciencia, la propiedad intelectual, el desarrollo que requiere un proyecto de salud que para llegar al mercado. Y eso necesitamos gestores profesionales de fondos. Porque recuerda que esto es un vehículo de coinversión con fondos. Si no tenemos fondos con los que coinvertir, poco vamos a hacer, aunque pongamos muchos 85% de nada, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Y efectivamente yo creo que actuará como un efecto llamada. De aparecer, porque aquí siempre pasa lo que mismo, también ¿no? tiene su riesgo, ¿no? Y tiene el riesgo, porque no queremos que haya muchas spin-off más. Queremos que las spin-off buenas que surgen tengan el apoyo. Lleguen más lejos, ¿no? También. Lleguen más, correcto. O sea, no necesitamos más spin-off, sino mejores spin-off. Y el mejor spin-off necesita el soporte financiero, pero seguramente ocurrirá esto, que haya un efecto llamada, que no es malo, pero lo que tenemos que ver es que se creen spin-off realmente que fueran invertibles, con acceso al mercado, que sean escalables y que se conviertan en compañías, uno, que lleven el resultado de la investigación al mercado, y dos, que generen un retorno económico. Que sean rentables, ¿no? Claro. Genial, Jaime. Pues vamos a ir ya cerrando prácticamente y te quería lanzar una pregunta. ¿Qué crees que diferencia, en base también a lo que hemos ido comentando, a esos proyectos, justo como comentas, que consiguen llegar al final al mercado y al paciente, de aquellos otros muchos proyectos que a lo mejor se quedan por el camino? No sé si... Ostras, si yo tuviera respuesta a eso, vamos, estaría forrado, ¿no? Pero no, al final sí que es cierto que hay algunos matices. Primero, lo que estamos diciendo, el acceso a la financiación es fundamental, ¿vale? Segundo, la gestión. Dentro de la propia... La gestión dentro de la propia spin-off, sí. Ser conscientes de que una cosa no es el desarrollo de la investigación y otra cosa es la gestión como una compañía que accede al mercado, ¿no? Luego, lo lejos que estés del mercado. Porque si estás muy lejos del mercado, lo que nos ocurre en la investigación y sobre todo en salud, va tan rápido todo que cuando sacas al mercado igual hay una tecnología que te ha superado. Nosotros lo vemos, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una biopsia que una biopsia líquida, que una... Ostras, al final te encuentras con que cuando estás sacando una tecnología hay otra que se está pasando por la derecha y a lo mejor cuando vas a salir ya es tarde. Entonces, ese time to market, ¿no? Ese tiempo al mercado, es fundamental, acortar la ventana de acceso, ¿no? Entonces, cuando más cerca del mercado estás, más fácil es que tú tengas éxito. Y sobre todo, oye, que resuelvas realmente un problema real que se necesita, ¿no? Yo creo que la investigación en salud va por unos caminos muy claros, tiene unas tendencias, yo creo que todos vamos viendo, ¿no? Y tienes que estar ahí. Genial. Luego, para seguir finalizando, te quiero trasladar una pregunta que la anterior invitada nos ha lanzado, ¿no? Para ti, que es... ¿qué es lo que esperas de un proyecto que te llega, en este caso, desde un centro de investigación sanitaria como el ISLAFE en este caso? ¿Qué es lo que esperas? ¿Quién me ha hecho esa pregunta? ¿Se lo puedo saber? Judith Márquez. Ah, Judith. No, muy bien. Sí. No, vamos a ver. Nosotros lo que esperamos de un proyecto, nosotros lo miramos como inversores, pero con esta visión de transferir. O sea, nosotros en un vehículo como el nuestro, tiene más peso casi la transferencia que la rentabilidad, entre comillas. O sea, claro que tenemos que ser rentables, pero el objetivo nuestro es que ese proyecto llegue al mercado. Entonces, lo primero que miramos es que resuelva una realidad real de mercado y que esté con una ventana de oportunidad de llegar al mercado en un tiempo adecuado, ¿de acuerdo? Que sea viable con la capacidad de inversión que nosotros tenemos y podemos arrastrar, ¿de acuerdo? Que tenga una capacidad de gestión y que tenga capacidad de escalado en un momento determinado, ¿no? Entonces tenemos la escala, la gestión y el acceso al mercado. Yo creo que son tres que son lo que cualquier proyecto realmente necesita, ¿no? Pero al final hay que verlo desde el prisma de que estoy transfiriendo una tecnología, ¿vale? Genial, y en este sentido también pues te planteo lo mismo, que le lances una pregunta a nuestra próxima invitada, que en este caso será una investigadora clínica. Así que puede ser más específico o más general, eso lo dejo abierto para ti. No, yo a todo el mundo que se embarca en un proyecto relacionado con
con la ciencia y con la visión desde el punto de vista de la transferencia, lógicamente, siempre hay una pregunta que es muy emocional y es decirle, oye, ¿a ti qué te mueve para dedicarte a esto y empujar un proyecto y qué visión tienes de futuro con tu proyecto, ¿no? Genial, pues tomo nota de esa pregunta y se la plantearemos a nuestra próxima invitada. Sin más, hemos llegado al final, Jaime. La verdad que ha sido un placer y te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí. Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre es un placer y trabajar con vosotros es una maravilla, o sea que encantado. Genial.